noches, bienvenidos a Días Contados en Vía X. Hoy recibimos en el estudio al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con quien tenemos muchísimos temas que tratar sobre nuestra crisis de seguridad, partiendo por el rechazo a la prisión preventiva para el mentolato y sus secuaces acusados de robar madera en Arauco. Un golpe para el gobierno que había apostado por mayores penas con la nueva ley publicada recién hace 8 días. En el Congreso, en tanto, las ansias de los partidos políticos nuevos y antiguos le juega una mala pasada a la continuidad del proceso constituyente. El Partido de la Gente alegó ninguneo y anunció una coordinadora paralela a la que se sumaron veteranos como Jimena Rincón y Matías Walker, además de algunos republicanos y RN. Torpeza de los partidos tradicionales que no incorporaron adecuadamente a una fuerza política nueva y masiva. Es probable. Exceso de sensibilidad y afán de figurar de los recién llegados, también. Pero lo más preocupante es que en medio del proceso de búsqueda de una nueva constitución, tras el fracaso de la convención, los representantes políticos en el Congreso vuelvan a comportarse como tradicionalmente lo han hecho y que les ha valido el desprecio de los ciudadanos, calculando, haciendo camarillas, buscando el beneficio propio, encerrándose en su burbuja. Queda ver si son capaces de procesar adecuadamente las diferencias sin tiradas de mantel ni grandes aspavientos. El país no está para eso. Comienza Días Contados. Contamos todo, contamos con todos. Comenzamos el análisis de los temas que nos gustan acá en Días Contados, como siempre, junto a Juan Diego Montalva. ¿Cómo estás, Juan Diego? Carolina? Bien. Y nuestra Paula Walker se está recuperando en su casa, así es que hoy nos acompaña el abogado y académico de la Universidad de Chile, Patricio Hidalgo. ¿Cómo estás, Pato? Hola, gran honor repasarla, esperemos estar a la altura, ¿no? Excelente, va a estar muy contenta con ese comentario inicial nuestra Paula. Gracias por estar acá, de verdad. Oye, y es imposible soslayar que hoy día es 5 de octubre, que se están cumpliendo 34 años desde la gesta del no, que a través de las urnas derrota a la dictadura de Pinochet el 5 de octubre de 1988. Y estaría bueno hacer un análisis retrospectivo si es que consideramos que el 8 de octubre, o sea, el 5 de octubre del 88 es como el hito fundacional de los 30 años posteriores, ¿no? Sobre los cuales hemos estado conversando tanto y con los cuales la generación que actualmente gobierna quiso hacer una ruptura bien notoria y sin embargo ha terminado gobernando con varios de sus rostros. Bueno, y escuchamos de fondo la canción del no, porque a esta hora se produce, tiene lugar en el Estadio Palestino una cena que reúne a muchos de quienes estuvieron en los gobiernos de la Concertación y empujando también el triunfo del no, pero que hoy están absolutamente decepcionados de el comportamiento o el rol que ha tenido la izquierda o la centroizquierda en el último tiempo. Es en rigor una comida de desagravio a Sergio Mico, histórico militante de C, que renunció hace un buen rato ya al partido y que fue director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y en una comida donde además iba a hacer una presentación el invitado de honor Ricardo Lagos Escobar, pero donde también iba a estar Javiera Parada, Carolina Goich, y todo esto se da, cierto, Pato, Juan Diego, en el contexto de el espacio vacío que queda en el centro y de la búsqueda de los amarillos, de otros ex-DC por generar nuevos colectivos. ¿Qué te parece a ti todo esto? ¿Qué me parece? ¿Qué te parece todo? Lo de Mico. No, un elemento interesante, fíjate que lo conversamos en la pauta, era que el hecho de que este gobierno no celebre el 5 de octubre. A mí me pareció, siempre hubo gestos, siempre hubo incluso a la derecha, Patricio recordaba, hizo un acto para el 5 de octubre, Piñera intentó subirse al carro porque votó que no, entonces... le sacó harta punta. Claro, pero todo el mundo le saca punta, pero este gobierno no le saca punta hasta lo que sabemos ahora, ¿no? Pero, y eso me llama la atención de que más allá de obviamente sus aprensiones que tienen con el 30 años, los últimos 30 años, tengan podrían haber hecho un gesto, pero tal vez corresponde y tal vez estén ahí respondiendo a sus bases en no. Lo de Mico me da un poco de pena. Mico, Carolina fue la que dio a conocer una vez un intento en un restaurante ahí que estaba en las faldas del Cerro San Cristóbal, el divertimento. Sí. Claro, el primer intento de cena... A los pies de Santa Lucía ya un poco más deslavada la comida, ¿no? Un completo quizás. Claro. En el carrito ahí. Y que sí, en Santa Lucía habría sido un poco más. Bueno, y lo suspendieron esa vez.
Entonces que ahora se intente post plebiscito. Me acuerdo que en ese momento, por lo que supimos, había como temores de que hubiera funa, de que hubiera no acudir a la gente. Claro, contexto de campaña, súper peleado, toda esta gente por el rechazo. Entonces, y ahora nuevamente nos llegaron los datos del momento que debe estar produciéndose, como decía Carolina. ¿Cómo lo ves tú, Pato? Un estadio con buena comida, desde ese punto de vista, una mejora para mí, ¿no es cierto? ¿Es buena comida? ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. ¿Mejor que el divertimento? Mira, No se metan con el desagradable en ambos lugares. Son lugares en que uno suele dedicarle cariño a gente que ha dejado trabajo, qué sé yo. Es cierto. Yo creo que los hechos históricos como el plebiscito cambian según la cantidad de años que pasan, ¿no? Y en eso la memoria histórica es muy veleidosa. Hay veces que a 10 años de un evento no hay mucho interés en recordarlo. A 34 parece que tampoco. Hoy día los octubristas tienen otra fecha en octubre, ya no son los octubristas del no del 88, sino los del 18 de octubre. ¿No es cierto? Claro, no podían celebrar el 5. Ha cambiado celebrar el 5 y celebrar el 18 es como contradictorio. Claro. Exactamente. Y también la misma sociedad, ¿no? Conversábamos antes, cuando uno leía a Javier Cerca sobre la Guerra Civil Española o Bernhard Schlink en el caso de Alemania, empiezan a haber más matices, ¿no es cierto? La distancia a uno le permite ver más matices, los buenos no son tan buenos, los malos no son tan malos y por lo tanto uno esperaría que en pos de la riqueza histórica y la riqueza del análisis uno le pusiera más interés a eso, digamos. Sin embargo, parece que en este año va a ser como que no ocurrió. Una transición que uno podría decir que empieza al 80, con el discurso de Jaime Guzmán, que da estos 8 años y manda un plebiscito, ¿no es cierto? O que termina cuando detienen a Pinochet, o que no ha terminado. También los contornos son bastante imprecisos, los bordes, para ocupar la frase de esta semana, ¿no? Tal cual. Oye, no creo. A ver. Fíjate, estaba pensando que yo creo que nadie discute que ya la transición se acabó. Sí, claro, hasta que otro hecho nos hace recordar tal cosa, digamos, la Constitución. No podría decir que cuando se acabe la Constitución. Pinochet se despierte. Yo creo que está como Walt Disney, ¿no? Una cosa así. Yo creo que el término de la Constitución podría ser, por ejemplo, un fin de la transición, aunque yo tengo la impresión, al menos ese día en tercero medio, cuando detuvieron a Pinochet, que era un cambio muy copernicano, digamos. ¿Tú estabas en tercero medio? Sí. Bueno, nosotros estábamos en cuarto. Oye, el programa de la cena dice que saluda a Clemente Pérez, luego se escucha la canción del no, por eso nosotros la estábamos la comida poniendo, de Mico. en la comida de Sergio Mico de esta noche. Se está produciendo ahora. Una versión unplugged. Entendemos que una versión grabada, pero claro, tú podría ir. dijiste una alusión a quién podría estar cantando, si fuera en vivo. Claro, los autores, Jaime Aguirre, no sé si estaría convocado Jaime Aguirre, pasan a sentarse y comen. Al final de la comida se presenta a Javiera Parada, que interviene, hace la primera intervención oficial. Tampoco se menciona la vestimenta de ese día, el color, pero no tiene sentido, ¿no? Pues por el que cuando llegaron de blanco, oye, quiere. La intervención de Carolina Goich también y plato de fondo, la intervención de Ricardo Lagos Escobar. Y por último, el celebrado que es Sergio Mico. Hay ex subsecretarios y funcionarios de los gobiernos de la Concertación, pero también del gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, qué decir de Soledad Alvear, Eduardo Aninat, Carlos Beley, Vivian Blanlot, Ignacio Briones, Jorge Burgo, Jorge Kach. En fin, realmente se está con esto generando ahí o se viene generando hace rato también a partir de la prueba y el rechazo, un magma centrista, rechacista, que eventualmente podría tener una expresión en partidos políticos como los que ya se han anunciado, que es Amarillos por Chile, y este otro que se supone que es de los escindidos de la democracia cristiana. Bueno, abramos el segundo piso porque hay demócratas cristianos que están pensando y anunciando fundar partidos, que están participando de las conversaciones constitucionales en el Congreso, que se descuelgan de esas conversaciones, que vuelven a unirse a la mesa oficial, todo en el segundo piso. Aparecido esta coordinadora paralela que surge ayer con una declaración pública, todo esto en el Congreso y en el contexto de la negociación que sigue adelante, y que lee un diputado del Partido de la Gente, el diputado Víctor Pino, acusando que han sido marginados algunos partidos políticos y que aparece en la fotografía junto a gente, a un senador independiente de Renovación Nacional, muy independiente según el presidente del partido, que no está de acuerdo, pero también junto a Jimena Rincón, gente del Partido Republicano, su presidenta subrogante, que es Ruth Hurtado, y también Matías Walker. ¿Qué les parece esto que ocurre? Que después más encima se desdicen Walker y Rincón y vuelven a la mesa oficial. Bueno, esta búsqueda del centro genera ciertas ansiedades, sin lugar a duda, y como uno no conoce muy bien el Partido de la Gente en cuanto a sus postulados, hoy día escuchaba a uno de sus dirigentes diciendo que todo esto porque el emblemático proyecto de ellos del autopréstamo no ha sido apoyado. Dijeron, nada peor que un autopréstamo, como frase además. ¿No? ¿Y qué era el autopréstamo?
uno se pide la plata de la FP a sí mismo o algo así, y uno mismo se llamará para cobrarse. No entiendo muy bien la idea, digamos, pero lo están defendiendo al mismo nivel de la Constitución. Y luego cierta ansiedad por ver quién es el padre o la madre del 62% y quién es el padre o la madre de la nueva Constitución. Y allí el ego juega muy malas pasadas. Yo creo que todos quieren aparecer, digamos, como autores de algo, cuando en realidad ese algo parece bastante más difícil de aprender, porque tiene que ver con, digamos, decisiones o posturas de las personas muy, muy cambiantes en corto tiempo, ¿no? Juan Diego. Sí, no, a mí me llama la atención que conversamos antes el tema de la quitada de piso que le hicieron a Carol Cariola. Oye, sí, la mexicana también... a Carol Cariola, podría decir una mexicana le hicieron. Porque digamos que hay un acuerdo administrativo para que Carol Cariola sea la próxima presidenta de la Cámara, pero ese acuerdo se tomó antes de la decisión entre apruebistas y rechazistas, y hoy día el Partido de la Gente está claramente en el lado del rechazo y de construir puentes eventualmente con gente, por ejemplo, el Partido Republicano. Sí, de hecho fíjate, me llamó la atención justamente Gaspar Rivas, que ahora es parte del Partido de la Gente. El sheriff. Y Giovanna hasta esta hora, Noticias en Desarrollo. Jefe de bancada. Señalaron que no iban a apoyar a Carol Cariola. René Linco, que es un independiente PPD, también dijo que tampoco, no voy a votar por ella, dijo. Me parece que cuando se había llegado a un acuerdo, yo creo que ahí le están cobrando el hecho, bueno, de haber sido vocera y rostro del apruebo. Y me parece, la verdad, poco fino, pero habla de un rebaraje de poder dentro de la Cámara de Diputados que no deja de llamar la atención. Esto, lo que tú decías, Carolina, de esta unión del Partido Radical con el Partido Liberal, con la DC, es bastante heterogéneo, como que no... Me llama la atención que es como ese lote que se armó es como un lote que no habíamos visto antes unido. Oye, los que han tenido protagonismo en las conversaciones que se han llamado como el Grupo de los Ocho, la Mesa de los Ocho, donde está el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, además de los presidentes de los partidos políticos, dicen que efectivamente el Partido Republicano, y se ha producido ahí una disputa también al interior de Chile Vamos, con sacadas de cuenta de los republicanos a Diego Chalper, por ejemplo, que es su secretario general, que siempre fueron considerados y que se había conversado con ellos, de tenerlos siempre sentados en la mesa, pero como refigurar un poco esta mesa para achicarla un poco, para que lo decía hoy día Luz Poblete en la mañana, la escuché, que habían conversado con la presidenta subrogante del Partido Republicano y que ellos habían decidido salirse para esa reunión específica, redactar su documento, socializarlo hoy para en la reunión ampliada de mañana jueves, que es que se reúnen los jueves, darla a conocer. Entonces, había como molestia al interior de Chile Vamos por este desplante que se hace desde republicanos y también desde el Partido de la Gente, porque dicen que han sido sistemáticamente considerados. Ahora, ¿qué rol puede jugar ahí? Reitero, una veterana como Jimena Rincón, que además fue la primera en sentarse en la mesa con el gobierno para darle continuidad al proceso constitucional después del triunfo del rechazo. Bueno, escuchemos en el punto de prensa algunas declaraciones. Nosotros no estamos considerados en la reunión del día jueves, entonces tampoco estuvimos en la reunión del día de hoy. Y lo que estamos advirtiendo es que si se quiere lograr un acuerdo que tenga la suficiente fuerza para ser implementado en la reforma constitucional que se tiene que acometer en el Parlamento, todas y todos tienen que ser escuchados. Terminando la reunión, el día jueves, señalamos que nos íbamos a dar un tiempo para que hubiera reuniones bilaterales y multilaterales para aproximar puntos de vista entre las distintas fuerzas que forman parte de este esfuerzo ampliado. Y en ese contexto, obviamente, hay algunos que se pueden haber sentido pasados a llevar, que pueden haber sentido que quizás no estaban debidamente involucrados, y nosotros, al igual como lo hicimos cuando se produjo el primer problema, a propósito de los anuncios respecto de los avances, y particularmente el rol del gobierno, con el diputado Soto estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para que todos sigan participando en este diálogo. Para darle más contexto, a partir del triunfo del rechazo se empiezan a dar estas reuniones semanales en el Congreso, donde se pretende avanzar en el nuevo diseño que permita tener un nuevo texto constitucional, con esto que se ha hablado de los bordes, y aparentemente, más allá de diferencias con el gobierno, por ejemplo, de Chile Vamos, que en un momento pide que no vaya la ministra Ana Lía Uriarte, que se para de la mesa, se le ha dado continuidad a las conversaciones y hay bastante optimismo entre los presidentes de los partidos de Chile Vamos y también del oficialismo para llegar a un acuerdo. Algunos tienen mayores o menores urgencias, pero en general ha sido, podríamos decir, virtuoso este proceso.
hasta que golpea la mesa este grupo, principalmente liderado por el Partido de la Gente, que pareciera venir a querer reivindicar su mayoría como el partido más grande de Chile, su tercer lugar, su segundo lugar incluso en varias regiones en la disputa presidencial con su candidato Franco Parisi, de quien ahora están como bastante alejados, pero claro, uno lo que ve aquí, o más o menos, es un intento del PDG de perfilarse. ¿Qué te parece, Juan Diego, que sea por esta vía? Sí. Bueno, yo creo que estamos viviendo, fíjate, el aterrizaje del tema constitucional, de la nueva constitución, de la propuesta de nueva constitución en el Parlamento. Esa ira que generó en un inicio, primero a la derecha, de que el gobierno estaba asumiendo como el liderazgo de la discusión en torno a lo que iba a ser el nuevo proyecto de constitución, finalmente dejó fuera el gobierno y ahora está en el Parlamento, y eso tiene sus consecuencias, que es que estamos viendo grupos que antes no habían figurado que figuren, ¿no? Y esto del Partido de la Gente. A mí me llama la atención, fíjate, el Partido de la Gente, ¿quién es el líder, no? ¿Quién es? Porque su candidato presidencial desapareció, Parisi. O sea, nunca apareció. Nunca apareció. Literalmente nunca apareció. Pero ni siquiera, sí, pero no, ni siquiera por las redes. Ahora ni siquiera lo vemos en participando en las redes sociales. Entonces, yo creo como que sería interesante en términos periodísticos reportear un poco cómo se aglutinan, qué los junta, quién es el que trata de liderarlos, porque hoy día tenemos, no sé, hay personas que la señora Bodanovich encabeza el PS, en el PPD está también su presidente Natalia del partido. Piglientili, Claro, Luz Poblete por Evópoli. Entonces, como que tienes caras visibles y caras de que son jefas de estas bancadas, pero no tenemos, en el Partido de la Gente no hay nadie que bueno, ayer que habla encabece. Víctor Pino, quizás en un intento del diputado Víctor Pino de visibilizarse, ¿no? También está la jefe de bancada, la Giovanna Ahumada. Giovanna Ahumada, que también ha Sí, tenido alguna también ha tenido un participación. rol, sí, pero no, nadie es designado democráticamente como la persona que lo gobierna. Claro, uno dice, la cultura partidaria en esto se debería manifestar en al menos dos cosas. Uno, hacerle caso a un líder, ¿no es cierto? Aquello que se denomina, ¿no es cierto?, diversidad de la discusión, unidad de la acción, que debería ocurrir en todos los partidos, que al ser un partido tan joven y tan diverso uno cree que no va a ocurrir. Y por otro lado, ciertos principios intransables, que son 3 o 4, no son 25, en torno a los cuales la discusión se produce. Y yo creo que ninguna de esas dos cosas ocurren, digamos. Están estos principios tan claros, uno podría decir libre mercado versus igualdad o derechos sociales, ¿no? En eso el Partido de la Gente es un poco más voluble. Y luego también en la unidad de la acción, porque siempre puede haber alguno que prefiera opinar individualmente versus la unidad del partido. Y en ese sentido el líder se ve naturalmente desdibujado, porque no va a poder hablar por 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. ¿Y quiénes pueden ser líderes del Partido de la Gente? Claro, es que habría que partir por conocerlos, pero a mí No, me da la yo soy- impresión de que la trinchera que está, o la frontera que están definiendo es si quieren una nueva constitución o no, y da la impresión de que el Partido Republicano, a pesar de lo que dijo antes del plebiscito, no quiere reformar la actual, y el Partido de la Gente Quiere también está un plebiscito de entrada. en esa línea. El Partido de la Gente. Oye, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso tenemos un invitado estelar en el estudio de Días Contados, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con quien tendremos mucho tiempo, afortunadamente, para profundizar en asuntos bien importantes. Antes... De regreso en Días Contados, le damos la bienvenida al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que desde que asumió el cargo había tenido contactos con medios de comunicación, con canales de televisión, pero nunca había ido a sentarse a un estudio. Así es que muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Un agrado estar aquí y poder conversar. Partamos por lo último, aunque siempre hay algo que es más reciente en materia de seguridad pública, pero ayer la jueza del Tribunal de Curanilahue decide no otorgar la prisión preventiva como pedía el gobierno para este sujeto conocido como Mentolato. No podemos dar su identidad por resolución de la jueza, y sus 2 secuaces que habían sido detenidos con la acusación del robo de madera en un fondo específico. Y usted ayer decía que este era el primer caso donde iba a aplicar la nueva ley de robo de madera con la modificación al Código Penal, y que fue publicada hace 8 días apenas. Entonces dijimos, vamos a ver cómo funciona esto. Firma quincenal y arraigo nacional para un sujeto que además amenazó a Carabineros y que entendemos tiene antecedentes o denuncias anteriores por el mismo delito. ¿Cómo se entiende? Sí, primero, nosotros somos respetuosos de los fallos judiciales y las decisiones que toman los jueces. Nuestra división jurídica solicitó la prisión preventiva. Yo he conversado el día de hoy con la jefa de la división jurídica. Vamos a apelar a la resolución de la jueza, pero
creo que es bien importante mirar en su contexto la nueva ley de sustracción de madera que tipifica el delito de sustracción de madera, porque efectivamente puede haber un debate respecto a las medidas cautelares que se aplican respecto a los antecedentes o no antecedentes del acusado. Pero creo que lo más relevante en materia de la ley 21.488, que es la ley que, como muy bien planteas, Carolina, fue firmada la promulgación el 20 de septiembre, fue publicada en el Diario Oficial el 27 de septiembre. Lo más relevante de esa ley son las facultades en materia de capacidades investigativas que va a tener el Ministerio Público y las policías. Porque finalmente no nos interesa detener una persona, nos interesa poder identificar y desbaratar a la organización criminal que está detrás de un negocio que se estima que puede alcanzar los 100 millones de dólares en algunos territorios. Y la ley lo que hace es, por ejemplo, es entregar facultades para usar técnicas especiales de investigación que son esenciales para poder desbaratar una organización criminal. La interceptación telefónica, la posibilidad de tener agentes encubiertos, la posibilidad de tener entregas vigiladas, pueden ser muy claves para cambiar el rumbo de las investigaciones y de la persecución penal en este delito que ocurre en la macrozona sur. Y lo segundo, que es muy importante, que requiere un reglamento, que tiene un plazo, la ley le da un plazo de 4 meses para dictarse, es la obligación por parte de quienes desarrollan actividad económica vinculada a la madera de usar guías electrónicas. Hoy día esa obligación no existe. La ley la establece, da un plazo para poder que entre en vigencia a través de un reglamento. Nosotros paralelamente eso está en una conversación porque eventualmente nos parece que además hay que modificar el Código Tributario. Pero creo que lo más relevante de la ley para pensar en que hay que desbaratar a la organización y no solo tomar detenida a una persona, personas han habido detenidas muchas. Normalmente se detiene al que conduce el camión, y normalmente no es la persona que es parte de la principal estructura de la organización criminal. Y por eso me parece que hay que darle tiempo a la ley para que las herramientas que se entregan en materia de investigación y persecución penal puedan llevarse adelante. Esta gente fue descubierta con una guía de despacho del año 2014. Pero uno se pregunta, ¿de qué sirve tener buenas herramientas investigativas si es que no aumentan las penas en el caso de una asociación ilícita para vender madera, que es una expresión además del crimen organizado que está asolando a la zona, cuando la jueza dice, yo no le puedo poner una medida precautoria más gravosa que la eventual pena, que es de 500 y tantos días? Es que es muy, creo yo que es muy relevante también, la ley establece penas y también capacidades del Estado de acuerdo al monto que está involucrado en el delito de sustracción de madera. Y yo por eso es que creo que hay que darle tiempo a la ley. En este caso son personas que son descubiertas al interior de un predio robando madera. Esa es la figura por la cual son detenidas estas personas. Pero quiero volver a insistir, lo que nos interesa es desarticular organizaciones criminales y las técnicas especiales de investigación, la obligación de usar guías electrónicas y la posibilidad de ejercer decomiso respecto a camiones y maquinaria que se utilice en el delito son herramientas muy poderosas que esperamos que su aplicación efectivamente permita resolver lo que todos queremos, porque mucho se habla respecto al estado de excepción en la macro zona sur, que tiene una tarea preventiva y disuasiva, pero la única forma en algún momento de que el Estado retire el estado de excepción, yo creo que son dos. Una, tener a través del diálogo un acuerdo político, y segundo, haber identificado y desarticulado las organizaciones criminales que operan en la zona cometiendo delitos como la sustracción de madera, pero también usan armas, también ejercen violencia, también asesinan personas. Ya, pero uno supondría que este sujeto, el mentolato, que está libre ahora, podría eventualmente fugarse antes de la apelación que ponga el gobierno. ¿Quién responde en ese caso? Bueno, esa pregunta es muy importante. Yo suelo decir respecto a esto que la ley tiene justamente este objetivo tan esencial en una sociedad, que no haya impunidad y que las personas que cometen delitos de manera proporcional, que es lo correcto, pero de manera proporcional paguen por los delitos que cometen. No queremos que alguien pague por robar un metro ruma de madera. ¿Cuánto fue en este caso? No, 23. Creo. 23. Que lo que queremos que paguen es por ser parte de una organización criminal que muchas veces no solo se dedica al robo de madera, sino que junto con el robo de madera, como muchas personas lo han dicho a propósito de la detención de Héctor Yaitul, el robo de madera se utiliza como mecanismo de financiamiento para otras actividades delictuales mucho más
peligrosas incluso como es la adquisición de armas para llevar adelante atentados. Y de nuevo, para cerrar este capítulo, es una cuestión que realmente desafía el sentido común de la gente que nos está viendo, que una persona que amenaza a carabineros, que tiene antecedentes, queda en libertad con firma quincenal y arraigo nacional apenas. ¿Usted cree que la jueza se equivocó, que podría haber hecho otra interpretación? ¿Es un hecho que esta persona tiene antecedentes? Nosotros penales, vamos a apelar respecto a la resolución. Lo que ha demostrado hasta ahora la situación de la macrozona sur y del robo de madera es que cuando se llevan adelante los procesos de investigación no ha sido posible, por diversas dificultades, que parte de las cuales la ley quiere resolver, generar la evidencia en términos de cantidad y calidad necesaria para poder condenar a las personas. Y yo creo que ahí está el principal desafío. Y por eso la nueva ley, pero también por eso nuestra disposición a apoyar al Ministerio Público. Yo me he reunido con la fiscal de la región del Biobío, me he reunido con el fiscal de la región de la Araucanía, me he reunido con el fiscal de la región de Los Ríos y le hemos preguntado en qué podemos ayudar para que la persecución penal pueda tener más eficacia, para que no haya impunidad. Y hemos transferido recursos para ese apoyo. Y también, y seguramente lo vamos a conversar, el otro eslabón débil de la cadena es las capacidades tecnológicas que las policías tienen para recabar la evidencia suficiente para que el juez de garantía pueda considerar que esa evidencia efectivamente permite verificar, en este caso, que la persona es la autora del delito. Son varios componentes, como tú ves, no solo la ley. En la ley son las capacidades del Ministerio Público y también las capacidades de las policías para lograr eficacia en la persecución penal y quien comete un delito lo pague y no haya impunidad. Manuel, usted estuvo hace poco en la zona, viaja permanentemente, lo hemos visto, estuvo junto a la ministra del Interior, Carolina Toá. ¿Por qué no nos explica cuál es el plan del gobierno para no continuar con la extensión de los estados de excepción, sino dar una solución un poco más definitiva que además permita resguardar la infraestructura crítica y redestinar al personal militar para que pueda ser más eficiente en el resguardo de la seguridad? ¿Estás preguntando respecto a la alternativa legislativa? Porque el conflicto de la macrozona sur, que ustedes lo saben, tuve 30 años vinculado a la provincia de Arauco, ya sea porque vivía ahí, mis hijas crecieron ahí, trabajé como médico ahí. Yo primero quiero reiterar una convicción muy profunda del gobierno. La paz se construye necesariamente con acuerdos políticos. No hay experiencia que no sea así, salvo que sea la guerra y la derrota de alguien. ¿Ah? Pero las sociedades construyen la paz y la convivencia respecto a acuerdos políticos. Y por tanto la paz a la que aspiramos y a la que todos aspiran requiere diálogo y la búsqueda incansable de acuerdos políticos. Muchos lo han hecho, hay varios gobiernos que lo han intentado, varios gobiernos que han fracasado. Nosotros no queremos fracasar en este camino porque nos parece que es el camino más sustentable. Segundo, es evidente que hay que enfrentar una situación de atraso vergonzosa en materia de desarrollo económico y social de la zona. Y en tercer lugar, tenemos que hacernos cargo de la seguridad. La seguridad ha motivado al gobierno a decretar estado de excepción, que es la fórmula que se está aplicando el día de hoy. Hay fuerzas militares desplegadas tanto en la provincia de Arauco, en la provincia de Biobío y en la región de la Araucanía. Hemos modificado la estrategia en el transcurso de estos meses y nos hemos hecho cargo también de los déficits que tanto las policías como las Fuerzas Armadas tenían para implementar el estado de excepción. Vehículos blindados, qué tipo de vehículos blindados, cómo se despliegan las fuerzas militares, cuánto hay de vigilancia aérea en la zona, qué tecnología falta. De esos déficits nos hemos hecho cargo como gobierno para suplirlo. Efectivamente, el gobierno está buscando alternativas legislativas que permitan, sin llegar a un estado de excepción, que democráticamente tiene un control por parte del Parlamento cada 15 días legítimo y democrático, sobre todo porque este estado de excepción conculca derechos constitucionales, el derecho al libre tránsito, el derecho a la reunión, y evidentemente cuando se conculcan derechos de esa naturaleza es razonable que una institución democrática como el Parlamento controle al Ejecutivo. Tal vez lo que requiere la macrozona sur no requiere, porque hoy día, a pesar de que existe esa facultad,
no se limita el derecho a la reunión, ni tampoco se limita el derecho al libre tránsito. Tal vez necesitamos una herramienta legislativa que no considere esas facultades. Claro, porque tampoco se puede convertir en una política pública en la prolongación de los estados de excepción. Así es. ¿Y cuál es la alternativa legislativa? Bueno, una posibilidad legislativa es eliminar la posibilidad de limitar los derechos al libre tránsito y a reunión, mantener las facultades del presidente de utilizar las Fuerzas Armadas para apoyar las labores policiales en materia de seguridad y ampliar el plazo en el cual hay que pedir autorización al Congreso y establecer una fórmula de rendir cuentas al Congreso de manera más frecuente, pero contar con la autorización del Congreso tal vez en un periodo más largo de tiempo. Son fórmulas que hoy día el gobierno está analizando para ver si es que eso se traduce en una propuesta legislativa que vaya al Congreso. Y que tuviera el acuerdo además de todas las fuerzas políticas. ¿Reemplazaría eso el actual proyecto de infraestructura crítica? Yo creo que el proyecto de infraestructura crítica responde no a la situación de un territorio en particular, que es lo que estamos conversando ahora. El proyecto de infraestructura crítica responde a una política más permanente de cualquier Estado, que define como infraestructura crítica y cómo la resguarda con el objeto de garantizar que todos los chilenos, independientemente de dónde vivan, no se vean afectados en servicios esenciales. Y por tanto es un proyecto distinto, es un proyecto con el cual el gobierno tiene coincidencias, también tiene cosas que contribuir y nos parece que tiene que haber legislación en materia de infraestructura crítica, pero no es ese el proyecto que tiene que entregar las herramientas para una situación tan específica como la que se vive en la macrozona sur. Y para terminar con los rezagos, avanzar en reparación histórica y todas esas cosas que son importantes para el gobierno, al plan Buen Vivir se le asignaron más de 400.000 millones de pesos, ¿cierto? Que fueron anunciados recién en el presupuesto del 2023. ¿Quién está a cargo específicamente de la implementación del plan Buen Vivir y cómo les está yendo? Porque sabemos que puede haber voluntad y dinero para pavimentar un camino secundario, pero quizá hay contratistas que no se atreven a ir a trabajar porque pueden ser objetos de agresiones. Ya, la seguridad, vuelvo al tema de seguridad y voy a lo de Buen Vivir. Buen Vivir busca enfrentar la brecha socioeconómica y focalizar la atención del Estado para que la gente que vive en la Araucanía, en Arauco, tenga un estándar de vida similar al resto de Chile, en indicadores tan básicos como cuál es la cobertura de agua potable o cuáles son los indicadores de mortalidad infantil. Que deberían tener un cierto promedio, ¿cierto? Una cierta garantía en nuestro país. Hay zonas que no tienen esa garantía, que están mucho más atrasadas. Hoy día, ir a atender a una posta se constituye hoy día en un desafío de seguridad. Construir viviendas sociales se ha transformado en un desafío en materia de seguridad, por lo que tú planteas, Carolina. Tremendo. Porque ninguna empresa quiere ir a construir, ningún trabajador quiere ir a trabajar allá, porque siente que está en riesgo su vida. Por eso es que yo he sido tan crítico a esta eslogan de que quienes desarrollan hechos de violencia lo hacen en contra del gran capital. En la práctica es contra personas muy humildes, que hoy día el Estado no puede llegar a ellas a garantizarles derechos básicos porque hay dificultades para que esos derechos básicos lleguen por condiciones de El Estado tiene, seguridad. permítame la interrupción, las herramientas para, por ejemplo, el presidente, el Ejecutivo, la voluntad política es que para construir esa posta o para poder asegurar el trabajo tranquilo y en paz de los contratistas para pavimentar caminos pueda haber efectivos militares instalados en la zona porque sabemos que Carabineros no da abasto. ¿Eso va a pasar? ¿Eso está en el proyecto del gobierno? O sea, ¿De que se puedan distribuir en todos los lugares donde sea necesario los militares? Sí, nosotros vemos en el último decreto de estado de excepción, dice libre tránsito, dice rutas, protección de las rutas, y hemos colocado una frase que es muy importante que responda a la que tú planteas, y para proteger la vida de las personas. Y quiero contarte que, a propósito de lo que tú planteas, hoy día hay mesas de trabajo por ejemplo, garantizar la seguridad alimentaria. El 40% del trigo de Chile se produce en la región de la Araucanía. Y eso implica sentar a la mesa a los agricultores, a Carabineros, al Ministerio del Interior y planificar los procesos para garantizar la seguridad de las cosechas. Tremendo, cosecha segura. Y estuvimos el sábado con la ministra Carolina Toá en Malleco
en una reunión con los alcaldes y le instruimos al nuevo delegado, José Montalva, a constituir una mesa entre Carabineros, el Ministerio del Interior y las empresas contratistas, con el objeto también de tener planes de seguridad para cautelar la inversión pública. Es el camino que se quiere construir, la posta que se quiere construir, el proyecto habitacional que se quiere construir. Y el gobierno, por instrucción del presidente Gabriel Boric, yo mismo me he sentado en el Banco Estado y con el Ministerio de Hacienda para generar una propuesta que esperamos hacer en las próximas 2 semanas de un seguro público para quienes desarrollan actividad económica, particularmente contratistas en la macrozona sur, con el objeto también de darle garantía en materia de quién responde una vez que son víctimas de un atentado incendiario que implique pérdida de patrimonio y de capital de trabajo. Y eso en 2 semanas más debiera entonces... Deberíamos entregar una propuesta, para que se materialice. Técnica que estamos trabajando con Banco Estado y con la Dirección de Presupuesto. Manuel, se presentó una querella contra la ministra Janet Vega, la ex ministra Janet Vega, tiene que ver con lo que estamos conversando, por eso se lo pregunto, por la actuación que tuvo desde el gobierno para lograr una comunicación con Héctor Yaitul, hoy día preso en Concepción, al igual que su hijo Ernesto Yaitul. Se ha pedido una ampliación del periodo de la investigación además, y en esa querella que fue acogida se ha empezado ya a llamar a las personas, Janet Vega como imputada, usted, Lucía Dammert y Isquia Siches como testigos. ¿Qué le parece el camino que está tomando esta investigación y qué declararía usted en esta causa a la que ha sido citado? Sí, yo soy súper respetuoso de esos procedimientos. La decisión del gobierno respecto a la salida de la ministra Vega en su momento del presidente no tiene que ver con nada judicial, tiene que ver con un criterio político. Ella misma dijo que había preferido irse del gobierno, digamos, para no generar un problema mayor. Fue por un criterio político, no había instrucción para llevar adelante a eso, no hubo consulta para llevar adelante esos llamados y bueno, y se consideró por lo tanto bajo un criterio político que había una responsabilidad que finalmente se acordó y la ministra presentó su renuncia y el presidente de la República la aceptó. Me cuesta comprender cuál sería la tipificación del delito, para ser franco, pero si la justicia nos cita a declarar, y entiendo que así va a ser, pero por supuesto que vamos a declarar. Yo por lo menos no tengo ningún antecedente que aportar a esa investigación, no solo porque no tuve conocimiento del llamado, salvo una vez que se conoció públicamente, y tampoco porque haya ni estado presente ni tenido conocimiento de esa conversación, ni porque yo hubiera podido participar en alguna conversación, así que no tengo antecedentes que aportar a esa investigación. Va a asistir si es que lo citan. Por supuesto, digamos, que voy a asistir. Janet Vega, la otra cosa que dice es que no tenía nada de malo que ella intentara, porque lo que se les había mandatado era tratar de avanzar por todos los medios en una negociación. Esto fue en mayo, además, antes de que el gobierno decidiera ampliar la querella por ley de seguridad del Estado del gobierno anterior, que finalmente tiene a Héctor Yaitul prisionero en este momento. ¿Usted está de acuerdo con ella, que no tuvo nada de malo un intento de comunicación? Lo que ocurre es que la decisión de con quién se conversa es una decisión de gobierno, no es una decisión individual. Y evidentemente, como yo lo he dicho aquí, el gobierno tiene voluntad de dialogar y de conversar. Pero la barrera, el límite, la frontera de ese diálogo no es una decisión individual, es una política de gobierno. Y el presidente de la República había sido muy claro respecto a la frontera de esa conversación. Había dicho, vamos a conversar con todos quienes quieren paz, pero aquellos que ejercen hechos de violencia, hacen uso de armas, amenazan, amedrentan o agreden o colocan en riesgo la vida de las personas, para ello hay una respuesta que es el Estado de Derecho. Y yo creo que esa frontera el gobierno la había resuelto y definido. Por lo tanto, lo bueno y lo malo puede ser relativo, pero los diálogos que se establecen para buscar acuerdos no son parte de una política individual. Es parte de una política de gobierno. ¿Nos puede contar cómo está funcionando, según la información que usted tiene, la CAM actualmente con su dirigente principal preso en Concepción? ¿Cómo decimos, y sobre todo considerando que hace algunas horas volvieron a emitir un comunicado llamando al sabotaje? Bueno, yo creo que conocemos perfectamente cuál ha sido la respuesta. Incluso me llama la atención. Debo decir que pareciera ser que las organizaciones como la Coordinadora Comayeco, como otras organizaciones que reivindican el uso de la violencia
en la macrozona sur tuvieron mejor voluntad de diálogo con el gobierno del expresidente Piñera que con este gobierno. Estuvieron más dispuestos a conversar y a sentarse con el gobierno de derecha que con un gobierno de izquierda o de centroizquierda, si es que lo queremos caracterizar así. Yo creo que las organizaciones que operan allí, que ejercen violencia y son las responsables de los hechos de violencia rural, han definido su política, que es conocida y pública. ¿Ah? No están por el diálogo, no están por el proceso constituyente tampoco, y su política es muy clara, es el ejercicio de la fuerza y de la violencia para retomar el control del territorio. Esa es su política, es claramente conocida. ¿Cómo altera esto? Yo creo que la política no la altera la detención de estos Yaitul. Puede haber alterado la forma en que la organización se organiza, se despliega y desarrolla su estrategia, pero su línea política yo creo que no ha variado en nada. Ok. Cuando se presentó el presupuesto, el presidente Boric habló de un aumento de un 4,4% destinado a mayor seguridad pública, anunció la creación de un plan nacional contra el crimen organizado. En su momento usted le extrañó que el presidente Sebastián Piñera criticara las políticas que está tomando este gobierno, porque en 4 años no presentó una política nacional de crimen organizado. Ya vamos a hablar específicamente de eso, pero ¿no lo ayudaría usted, como líder del tema de la seguridad pública, reconocido transversalmente además, que el gobierno le pusiera urgencia a la tramitación de la creación del Ministerio de Seguridad? ¿No le daría eso a usted un mejor paraguas institucional, además de políticamente calmar a los adversarios y también darle una señal a la ciudadanía? ¿Por qué el gobierno no toma esa decisión? Yo creo que el gobierno tiene la convicción, y el presidente así la tiene también, de que queremos tener lo más pronto posible un Ministerio de Seguridad Pública. Justamente como ese es el objetivo, hay que buscar cuál es la herramienta que permite cumplir ese objetivo. Colocarle urgencia puede ser una forma de forzar en tiempos muy breves acuerdos que todavía están inmaduros. Y tal vez, en lugar de ayudar a que avancemos más rápido para alcanzar este objetivo de que Chile tenga un Ministerio de Seguridad, tal vez podría hacer que el proceso fuera más lento. El gobierno presentó indicaciones al proyecto del Ministerio de Seguridad Pública. Ha habido diálogo con el mundo parlamentario y creemos que este es un espacio donde se pueden construir acuerdos que permitan avanzar rápido, que no necesariamente se logra colocándole urgencia a los proyectos. Y respecto a lo que nosotros no hemos hecho mucha mención al gobierno anterior, no ha sido nuestra práctica, ni la del presidente de la República, ni la de los ministros, ni la de los subsecretarios. Yo respondí a una afirmación que hizo el expresidente Sebastián Piñera, pero quiero colocar 2 datos a propósito del presupuesto que aquí se menciona. Uno, se ha hablado mucho del respaldo a Carabineros y si el gobierno respalda o no respalda a las policías y a Carabineros de Chile. Carabineros tiene 5.286 vehículos, que son los que Carabineros utiliza para hacer las prestaciones de seguridad a la población, que son los vehículos blanco-verde, como se le llama. ¿En total? En total, sí. Hay 6.000 en total, de los cuales 5.286 son destinados para las prestaciones que Carabineros hace. ¿En todo el país? En todo el país. Si uno tomara los 6.000 vehículos, 2.000 normalmente no están operativos. Están con fallas. Están obsoletos, están malos, están en el taller. De los 5.286 que le prestan servicio a la población, que Carabineros utiliza para prestarle servicio a la población, el 55% está con su vida útil vencida. Entonces uno se pregunta, a propósito de esta afirmación tan reiterada del respaldo a Carabineros, ¿de qué respaldo hablan? Cuando la institución de Carabineros, que nos corresponde relacionarnos hoy día como gobierno, el gobierno la recibe con el 55% de la dotación vehicular con su vida útil vencida. El gobierno se hace cargo de esto. Y esto tiene una expresión en el presupuesto, en lo que el presidente ha planteado como el crecimiento del presupuesto en materia de seguridad. La subsecretaría tenía en promedio un presupuesto de 65.000 millones, creció de 35.000 millones, creció en 65.000. O sea, este año, 2022, la subsecretaría tenía un presupuesto de 35.000, el año 2023 va a tener un presupuesto prácticamente 100.000 millones. Crecen 65.000 millones, 26.000 de esos 65.000 millones es para la compra de 1.054 vehículos durante el año 2023. En un plan de gobierno,
no en una decisión antojadiza de un año, en un plan de gobierno que lo que busca es que al término del gobierno el 100% de la dotación vehicular de Carabineros tenga su vida útil vigente y por tanto sean vehículos que le sirvan a la población, no solo a Carabineros, que le sirvan a las personas que requieren seguridad en los barrios y en las poblaciones. Ahí hay uno de los crecimientos que tiene el presupuesto para el año 2023. A propósito de los barrios y las poblaciones, en Puente Alto se quejaban de que en la 20 comisaría, esto salió en un reportaje de CIPER, faltaban carabineros. ¿Y dónde están los carabineros? Yo sé que ustedes han oficiado a la institución para saber cuántos son los efectivos de carabineros que están con licencia médica. Allí lo que se investigó, digamos, periodísticamente es que es un 30% de los carabineros y que puede llegar al 40% de los carabineros de la dotación no operativos si es que consideramos cuando tienen que resguardar asuntos de seguridad ciudadana o de eventos masivos, que es lo que hemos estado viendo en el último tiempo. Entonces es importantísimo el tema de los vehículos, pero también de quienes operan esos vehículos y de quienes responden al llamado a la ciudadanía, ¿no? Si uno escucha a un alcalde o una alcaldesa o va a una junta de vecinos, y seguramente quienes nos ven deben pensar lo mismo en sus casas, uno escucha tres cosas. Necesitamos más carabineros, necesitamos mejor infraestructura policial, mejorar la tenencia, la comisaría, y necesitamos vehículos que funcionen. Esas son las tres cosas que escucha. La dotación vehicular es un problema que se debe resolver, pero que es lento de resolver, y es importante decirlo. Porque si no se crea la sensación de que mañana podríamos duplicar la dotación de carabineros. Y eso no lo podemos hacer, no porque no queramos, sino porque para tener más carabineros hay que formarlos. Una de las decisiones que se ha tomado respecto a dotación es que ahora, en lugar de entrar 900 personas a las escuelas de carabineros, el próximo año van a entrar 1.300. Ha habido un aumento del 40%. Eso va en la línea de tener más carabineros. Segundo, en el presupuesto del año 2023 hay recursos para que Carabineros contrate 230 personas, se llaman contratos por resolución, que son civiles para cumplir labores administrativas y por tanto que permiten liberar a funcionarios de Carabineros. Y hemos hecho uso del máximo que permite la ley para una figura que se llama llamada a servicio, que es convocar a Carabineros que están en retiro, pero que tienen una hoja de vida intachable, para que vuelvan al servicio. O sea, hemos utilizado herramientas, las herramientas disponibles, para lograr ampliar las capacidades de recursos humanos de Carabineros. Pero se bajaron los requerimientos de altura también. Pero quiero ir de nuevo a los vehículos por algo bien importante. Ya. Arica tiene una dotación, no me acuerdo cuál es su dotación de Carabineros, Carabineros tiene un indicador de cuántas de las demandas de seguridad que tiene la población puede cubrir. En Arica debe estar en torno al 67%. La pregunta es, si nosotros resolviéramos los problemas de dotación vehicular de la región de Arica, ¿podríamos mejorar la capacidad de los policías para cubrir más proporción de la demanda que tiene la población? Sí. Los vehículos de alguna manera mejoran, por decirlo así, la dotación, porque le dan más capacidades a Carabineros, teniendo una dotación de prestar una mayor cantidad de servicios policiales y de seguridad a la población. Por lo tanto, esta es una medida más rápida. Estamos actuando en materia de dotación, pero también estamos actuando en una medida más rápida que dotará a Carabineros de mejores capacidades para responder de manera más oportuna y con mayor prontitud y con mayor cobertura a la necesidad de seguridad de la población. Esos carabineros, con más dotación, con mejores vehículos, llegan a la frontera de la población tomada por el narcotráfico, donde el Estado desaparecido lleva por lo menos 10 años desaparecido y no se atreve a entrar. Teme por su vida. No solo los carabineros, otros servicios que ni siquiera cuentan con armas, bomberos, ambulancias, en fin, lo que sabemos. ¿Cómo se aborda eso, subsecretario? Es bien importante explicarle a las personas que nos ven en sus casas, Carolina, que cuando uno ve en una noche 3 homicidios o ve robos con violencia, muchos de esos homicidios y esos robos con violencia están vinculados al crimen organizado. O sea, detrás de eso hay una organización criminal que se dedica al narcotráfico, al tráfico ilegal de migrantes, a la trata de personas, al contrabando, que hace negocio, que gana mucho dinero. Y que no es el que está en la población, es el que lleva la droga a la población, el contrabando a la población, la arma a la población. Por lo tanto, si no queremos violencia en esa población, no queremos ni armas, ni drogas, ni violencia, ni homicidio, tenemos que ir detrás de
la organización criminal. Y ese es el sentido de que el presupuesto tenga un programa contra el crimen organizado, de manera de entregar mejores herramientas a Carabineros, a la Policía de Investigaciones, a aduanas, a Gendarmería, a la Unidad de Análisis Financiero, mejores capacidades para poder desbaratar esa organización criminal. Porque es esa organización criminal la que entra drogas a Chile, la que entra armas a Chile y la que financia soldados que son los que finalmente llevan la violencia a la población. 39.000 millones tiene el presupuesto, en el presupuesto de la Secretaría para un programa contra el crimen organizado. Hay recursos para todas estas instituciones, pero te quiero decir más bien... Pero hay una estrategia, bueno, ¿están las herramientas legislativas para poder hacerlo en materia de inteligencia? Voy para allá. Los recursos van a ir, si lo usáramos como objetivo, a fronteras, a armas, van a ir a cárceles, van a ir a mejorar las capacidades investigativas de las policías, a mejorar las capacidades de la Unidad de Análisis Financiero para la lucha contra el crimen organizado. Ajá. Tú me preguntas cuál es la estrategia. La estrategia es cerrar las brechas entre las capacidades que tiene el Estado y las capacidades que tienen las organizaciones criminales. ¿Cuáles son las brechas? Legislativas. Estamos tramitando el proyecto de ley de crimen organizado y el proyecto de ley de narcotráfico. Yo estuve ayer en la Comisión de Hacienda del Senado entregando los antecedentes para votar el proyecto de narcotráfico. Cierra de brechas legislativas. Segundo, estamos construyendo una política que, a propósito de lo que tú me preguntaste hace un rato, Chile no tiene. Nosotros tenemos plazo hasta el 31 de octubre para entregarle al presidente de la República una propuesta de política nacional contra el crimen organizado, que la estamos trabajando con aduanas, con PDI, con Carabineros, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio Público, con la Unidad de Análisis Financiero, con la Comisión de Mercado Financiero. Vamos a entregar una política nacional contra el crimen organizado. Estamos, a su vez, estableciendo espacios de trabajo conjunto y de colaboración entre todas las instituciones. Y hemos constituido los consejos contra el crimen organizado, donde participan todas estas instituciones. Y estamos dotando de recursos para fortalecer ese trabajo. Entre ellos, recursos que también llegan al Ministerio Público para favorecer la labor de persecución penal. Hay una estrategia. Creo que es bien importante, producto de la gravedad que los chilenos y chilenas perciben en materia de seguridad, ser muy responsables, porque siempre se puede crear la sensación de que los problemas se resuelven en un día. Lo importante es que el país tenga una estrategia, que esa estrategia esté bien fundada, que el gobierno trabaje incansablemente en que esa estrategia se ejecute bien e ir mostrando los resultados de esa estrategia. Hasta el día de hoy no había una estrategia orientada específicamente al crimen organizado y nosotros creemos que aquí hay un factor determinante en materia de la seguridad de las personas. Una cosa, a propósito, es que Carabineros haga rondas preventivas. Otra cosa es que Carabineros haga control. Y otra cosa son las investigaciones que hay que llevar adelante para desarticular organizaciones criminales. Pero si uno desarticula una organización criminal, evita una buena parte de lo que ocurre después. Yo ayer estuve, Carolina, en la Escuela de Carabineros de Viña del Mar. ¿Quién estaba sentado en la mesa donde conversamos? Estaba Carabineros de Chile, el OS9, perdón, el OS7, que es el Departamento Antidrogas. Estaba el OS7 entre el OS7, sí. Estaba la Dirección de Inteligencia y Policía Marítima, que depende de la Armada. Estaba la Fiscal Regional, Ministerio Público, y estaba Aduanas. ¿Por qué estaban los cuatro? Porque había habido una operación que había permitido la incautación de 1.500 kilos de marihuana creepy, que había surgido de Colombia, pasado por Ecuador, por Perú y llegado a Chile, que incluyó una operación, por tanto, de todas estas instituciones. 1.500 kilos que se sacaron del mercado. Entiendo. ¿Ah? Entonces, yo creo, y se sacó una organización completa que se dedicaba a internar y vender droga en Chile. Y eso es quitarle poder de manera concreta a estos grupos. Ahora, una parte muy importante que está en el proyecto de ley de narcotráfico es golpear el patrimonio de las organizaciones criminales. O sea, seguir la ruta del dinero y decomisar el patrimonio de las organizaciones criminales. El proyecto de ley de narcotráfico avanza en entregar mayor nivel de acción a la Unidad de Análisis Financiero y también avanza en tipificar de mejor manera
la figura de decomiso, o sea, cómo se decomisa el patrimonio y la riqueza que eventualmente se ha obtenido de manera ilícita por una organización criminal. Sin embargo, Manuel, hay algo ingrato en el trabajo planificado que ustedes están realizando, que es que la gente sale a la calle con la sensación de inseguridad, y esto no es un invento de los medios de comunicación, son hechos objetivos: el aumento de la tasa de homicidios, el aumento de las encerronas, niños que están aprendiendo a tener como reacciones rápidas para abrirse el cinturón y bajarse, todo lo que conocemos, ¿cierto? ¿Cómo se junta, cómo se acorta la brecha, cómo se hace cargo el gobierno de la sensación de inseguridad que es hoy saliendo a la calle y todo esto que toma más tiempo? Primera entrevista en un estudio de televisión, ¿cómo le garantizaría usted o llamaría a la población a tener confianza y tranquilidad? Nosotros entendemos, no sé si lo dijiste al principio, yo soy médico de profesión. Y la pregunta que tú me haces, perdona que lo encaje en ese ámbito, pero cuando alguien llega a una urgencia con dolor, tú le puedes hablar de lo que va a ocurrir en 3 días más o del tratamiento de 3 días más, pero si no calma el dolor, esa persona sin duda se va a ver frustrada y va a considerar que la atención es insuficiente. Entendemos perfectamente de que en materia de seguridad no se puede pedir a las personas que esperen. Hay que darles una política pública que garantice que el país avance sostenidamente en mejores estándares de seguridad, y hay que hoy día enfrentar los problemas también de seguridad que vive la población. Nosotros hemos desarrollado ciertas intervenciones, ¿cierto? Algunas han sido de bastante visibilidad. Una, por ejemplo, lo de Mates, las 10 estaciones las estaciones de metro. En Arica, la intervención del Cerro Chuño, la modificación en las condiciones en las cuales se despliega el estado de excepción en la macrozona sur. Creo que va a ser muy importante en materia de corto plazo la estrategia por la cual se despliegan los recursos policiales que tiene el Estado. En algún momento, y por eso es que hemos colocado tanto el acento en los vehículos, en algún momento los recursos policiales se ordenaban detrás de una estrategia como fue, por ejemplo, en algún momento el plan cuadrante. Que está medio olvidado el plan cuadrante. Nosotros hemos tratado de reponer la lógica que la seguridad tiene que hacerse cargo de un territorio y por tanto tiene que haber un retén móvil, tienen que haber 2 patrullas, tienen que haber 4 motos. Y esa forma de desplegar las fuerzas policiales permite hacerse cargo de cubrir las tareas preventivas de control de un territorio en una comuna. ¿Qué territorio? Bueno, aquel que el análisis criminal diga que requiere tener más atención porque allí se está produciendo una mayor cantidad de delitos. Por lo tanto, tenemos estrategias también de corto plazo. Por lo tanto, decirle a las personas que nos escuchan que, como tú muy bien lo dices, no es un invento de la prensa. Basta recorrer Chile. Seguramente el 20% de las personas que nos ven viven en algún territorio de Chile donde escuchan balazos en la noche, o sea, disparos cerca de sus casas. Y esa es una situación gravísima. Y eso ocurre en nuestro país. Y entendemos, por lo tanto, la gravedad de esa situación. Y la estamos desarrollando en el corto plazo, pero también creemos que el país requiere una respuesta más contundente de mediano y largo plazo, y por eso es que la política de lucha contra el crimen organizado nos parece tan relevante. A esta hora, y para cerrar en una nota quizás que también tiene que ver con la seguridad, pero relativa, toca Guns N' Roses, o por lo menos a esta hora tenía que estar tocando Guns N' Roses en el Estadio Nacional. Vimos la semana pasada estas avalanchas, estas reventones, y vimos al subsecretario de Prevención del Delito, su colega en Interior, responsabilizar a la productora, ¿cierto? Hablando de lucro, en fin, de la responsabilidad de los privados. Si la autoridad autoriza eventos de más de 60.000 personas, o más de 40.000 personas, o más de 3.000 personas, que ya lo constituye, lo convierte en un evento masivo, ¿no tiene también una responsabilidad y eso distrae además a los carabineros? ¿Cuál es su mirada sobre eso? Te contesto al tiro, me quedó algo que quiero decir. Sí. A propósito de lo de corto plazo y de las armas. Hace unos 2 meses firmamos un convenio entre Aduanas y la Dirección General de Movilización Nacional a propósito del tráfico ilegal de armas para mejorar las capacidades que Aduanas tienen en la entrada del país de identificar el ingreso de armas que no ingresan armadas, sino que ingresan por partes. Y por tanto destinamos a armeros de la Dirección
General de Movilización Nacional a capacitar a los funcionarios de aduana. Yo me reuní con una aduana ayer. Ha habido en este periodo de 2 meses un aumento del 12% en la capacidad de incautar piezas de armas que ingresan a Chile. Entonces, quiero hacer bien eso. concreto. Es bien concreto, Okay. es bien de corto plazo. Los eventos masivos, conciertos, también está la otra arista que son los partidos de fútbol, son eventos de alto riesgo. Vimos lamentablemente hace unos días una noticia en otro país donde murió una gran cantidad de personas. 120 y tantas personas. 120 y tantas personas en una actividad masiva. Por lo tanto, hay que mirarlo con prudencia y con mucha atención y rigurosidad, cómo el Estado está organizado para manejar eventos de esta naturaleza. Efectivamente, hoy día está radicada la autorización para eventos de esta naturaleza a los delegados presidenciales, regionales. Yo antes de venir para acá, temprano, tuve una reunión con el Departamento de Estadio Seguro del Ministerio del Interior. Mi impresión, quiero ser muy transparente en esto, es que el Estado y el gobierno tienen que reconfigurar la forma en que está organizada el Estado para cautelar la seguridad de eventos masivos. ¿No autorizar el uso del Estadio Nacional con 60.000 personas? Y creo que además de reorganizarse, hay que mirar con mucho detalle la normativa reglamentaria y legislativa. Lo del estadio creo que es un tema a analizar. Si efectivamente hay condiciones de dónde está ubicado, dónde está emplazado, para actividad de la envergadura de la que estamos hablando. Por ahora hemos pedido 2 cosas. Hemos pedido que se nos haga una propuesta la próxima semana, pensando en buscar modificar las capacidades de organización que tiene el Estado, también las reglas y los reglamentos que regulan este tipo de actividades y también mirar las leyes que lo regulan. Y además, paralelamente a eso, hemos solicitado a través de nuestra División de Seguridad Pública especial atención por parte de Carabineros, porque Carabineros no ingresa, pero sí resguarda el perímetro. Y es hoy día donde con más rigurosidad vamos a actuar, y hemos pedido en todo lo calendarización de eventos de conciertos de aquí al término del año y de partidos de aquí al término del año, que se refuercen las medidas que están en manos de resguardo del perímetro del desarrollo de estas actividades, y además, obviamente, a los delegados presidenciales de ser muy rigurosos respecto a las exigencias de seguridad que se le entregan. Aquí tenemos vacío, por eso digo que hay que mirar muy bien lo que está ocurriendo, también cuáles son los niveles de acreditación que tienen o que se les exige a las empresas de seguridad que son contratadas para la seguridad de estos eventos. Entonces hay que revisar. Yo quiero decir que hemos tomado medidas inmediatas. Y en esa revisión no descartar la denegación de permiso, por ejemplo. Nada. Ya, okay. No, yo no descarto nada. Solo digo que hay que tomar, y que lo hemos asumido así, las medidas para garantizar de que las personas que compran una entrada para ir a una actividad para entretenerse, el Estado le garantice que toma todas las medidas de resguardo para que lo puedan hacer de manera segura. Lo entiendo. ¿Sigue sosteniendo y sigue creyendo que el Estado de Derecho en materia de seguridad está en jaque hace mucho tiempo, como le respondió la vocera de la Corte Suprema? Yo respondí, he conversado con ella, me he reunido ya dos veces con el presidente de la Corte Suprema. Porque es una declaración muy preocupante. La vocera creo que expresa algo que no debería sorprendernos, y por eso es que además yo le respondí a su aseveración, después lo conversamos. Porque podía verse como que el Estado, había ocurrido algo ahora que había puesto en cuestión el Estado de Derecho a partir de la seguridad. Y no, si es que la seguridad tiene puesta en cuestión el Estado de Derecho, la tiene puesta hace tiempo. Basta leer los informes que el propio Ministerio Público entrega de su observatorio de narcotráfico, que viene advirtiendo desde hace ya varios años la mutación en torno al tipo de delitos y al tipo de organizaciones criminales que estaban operando en Chile. Antes eran bandas locales. Entiendo. Con poco poder de fuego, con poco patrimonio. Hoy día son organizaciones transnacionales. Y la forma de enfrentarla se ha visto superada porque no es lo mismo. Y la forma de enfrentarla se superó, si lo dijéramos así, las organizaciones criminales durante la pandemia o desde hace ya varios años vienen haciendo inversiones
para perfeccionarse, tener más capacidades Sofisticarse, claro. y sofisticarse, y el Estado o los Estados se quedaron detenidos. ¿Su expectativa respecto del nuevo o la nueva fiscal nacional, ahora que se constató la salida de Jorge Abbott? Es una facultad donde participan varias instituciones, hay un concurso que lleva adelante la Corte Suprema, hay una quina que se le entrega al presidente de la República, el presidente de la República le hace una propuesta al Senado. El Senado lo elige por 2/3. Yo creo que lo importante es que el rol del Ministerio Público es determinante en el éxito de la lucha en contra de la violencia y del crimen organizado. ¿Tal debe? Llevan adelante la persecución penal. Yo he tenido muchas reuniones con fiscales y tuve a lo menos 2 o 3 reuniones con el fiscal Abbott en la Fiscalía Nacional, con fiscales de distintos lugares de Chile. Yo creo que lo que hay que hacer es apoyar y fortalecer al Ministerio Público y entender que la persecución penal es una labor colaborativa. O sea, no es una labor que se pueda solo desarrollar por una institución. Yo lo que espero es seguir trabajando con el Ministerio Público. Decidimos constituir un equipo de trabajo con ellos, con los fiscales, para ver dónde están nuestras brechas y cómo esas brechas las cerramos, colaborando uno con otro, y espero que esa política obviamente se mantenga. Manuel, muchísimas gracias por conversar con nosotros largo y tendido, como nos gusta acá en Días Contados. Mucha suerte con todo lo que viene. Muchas gracias a ti por la invitación. Pausa y ya seguimos con más. You kept saying you got something for me, something you call. You kept saying you got. De regreso en esta última parte de Días Contados, después de los más de 40 minutos de conversación con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Pueden hacer uso total de este rato. ¿Cómo vieron la entrevista, Pato? ¿Qué te pareció? Bien, una persona muy solvente en su diagnóstico y en sus ideas. Creo que la seguridad comunitaria, la seguridad a nivel municipal, local, es un aspecto importante. No suele hablar hacia arriba, hacia los delitos más graves, pero hacia abajo, por decir así, a las incivilidades, a las murallas rayadas, a la vía pública inhabitable. Creo que eso conspira muy gravemente contra el tejido social y es una cuestión a la que conviene ponerle énfasis también al mismo nivel, diría. Eso quedó pendiente. Tú trabajaste en seguridad, ¿no? Sí, tengo alguna experiencia en eso y creo que cada vez que una calle no se puede ocupar, son los vecinos los que sufren las consecuencias más directamente. Pero tampoco se puede esperar que cada municipio tenga su propia estrategia, ¿no? Uno pensaría que una estrategia como general de policía municipal sería más consistente. Uno piensa en una cuestión que libere. Él hablaba de funcionarios civiles que hacen labores administrativas para liberar a carabineros, ¿no es cierto? También podría pensar en personas que se encargan de este tipo de cuestiones de tránsito, de seguridad, de vida pública, de vida sin incivilidades, que libere también a carabineros para delitos de más complejidad, con una perspectiva, como tú dices, regional, porque no podemos cargar el presupuesto de La Pintana o el presupuesto de Los Espejos contra el presupuesto de Las Condes de Vitacura, ejercer la misma función que es un mínimo para una vida digna, ¿no? Claro. Juan Diego. A mí me llama la atención que quisieran sacarlo de la Subsecretaría del Interior, dado el manejo, y él es médico, ¿no? Pero por bueno, no por malo, digamos, para pasarlo Sí, a las Express era la claro, idea. Él fue 3 veces diputado, ¿no? Por la región del Biobío primero, después cambió la circunscripción, no sé cómo se llama, pero él tiene una experiencia, o sea, al menos se ve un dominio del tema que yo creo que se ganó en 5, antes, previo al intento de cambio de gabinete. Se ganó ese dominio del tema muy rápido, que yo no sé si hubiera sido buena idea cambiarlo, más allá de que hoy día Evelyn Matei dijo que Cataldo era una gran persona y que se habían perdido un subsecretario del Interior. Creo que él es muy bueno que se haya quedado en el Ministerio del Interior y que no se hubiera aprovechado sus cualidades en el manejo del Parlamento y lo dejaran en el Interior, ¿no? Yo creo que eso, y hoy día dio clases del manejo que tiene en ese tema, y eso es bastante notable. ¿Se fijaron que sobre los grupos radicales mapuches que utilizan la violencia dijo que él tenía la sensación de que era más proclive al diálogo con el gobierno anterior de Sebastián Piñera que con el actual gobierno, que había dado como señales permanentes de propensión al diálogo y que no tenían nada que decir respecto de la indagatoria en que es citado como testigo por esta comunicación de Janet Vega con Yaitú? Sí, una querella esa bien temeraria, digamos. No sé muy bien, como dice él, qué delito se está imputando. La presentó el abogado Marcelo Brunet, un abogado, digamos, particular. Sí, yo particular en el más amplio sentido de la palabra.
Yo considero un error Diego. garrafal y estoy absolutamente en desacuerdo con esa querella. Creo que el señor Marcelo Brunet, yo no sé si todavía es militante de RN, podría haber aplicado lo mismo al señor Alfredo Moreno en su momento cuando era ministro de Desarrollo Social. Claro, que se reunió con Porque Víctor Ancalaf. tenía una larga lista de gente con la que se reunió, no solo la que intentó hablar. Entonces, ¿para qué? Es como volver a una guerrilla política que la verdad que creo que para los delicados momentos que estamos viviendo, no colabora ni contribuye a nada al escenario, ¿no? Lamento que Marcelo Brunet haya insistido en esta querella y que fue acogida y que va a implicar que Janet, el subsecretario, va a ser interrogado como testigo y ella como imputada. Y el otro anuncio interesante, que es un anuncio directamente que hace Manuel Monsalve en su primera entrevista en un set de televisión, porque ha tenido contactos con los medios, pero así largo y tendido no habíamos podido estar con él, es que para los contratistas que accedan, por ejemplo, a un contrato con el Ministerio de Obras Públicas para construir, para hacer obra pública, infraestructura en la Araucanía y en Arauco, van a tener un seguro. Los contratistas hoy día no consiguen que ninguna compañía los asegure, y por la situación de violencia, evidentemente, y si logran que los aseguren es un seguro muy caro y con deducible muy alto. Entonces el gobierno, a través del Banco Estado, le va a ofrecer al contratista este seguro. Me parece que es un avance también en cómo poder concretar, digamos, la inversión. Exactamente, porque además hay otro invitado a esta fiesta que es la inflación. Entonces, tú cuando más demoras una licitación porque se declara desierta, van subiendo los precios y entonces se hace más difícil que el monto original asignado se pueda ejecutar. Por lo tanto, mientras más rápido se ejecute, además, es una buena noticia respecto a eso, ¿no? ¿Y les da confianza, Manuel Monsalve, como para la crisis de seguridad que tenemos y para la sensación de temor generalizado que hay en la ciudadanía, que él esté, como el liderazgo que está llevando adelante, Juan Diego? Sí, yo dudo que cualquier persona pueda controlar o pueda, ¿me entendés?, dar confianza en una situación así. Sin embargo, creo que indudablemente él está muy a caballo del tema, está muy encima del detalle. A mí me impresiona, yo tuve que entrevistar anteriormente y me impresionaba el detalle de la cantidad cuando te habla de los kilos de droga que fue incautada, de la cantidad de armas, el aumento del porcentaje de armas que fueron detenidas en entradas a Chile. No sé, me parece que él tiene un gran control, pero creo que es una tarea muy compleja la que tiene, indudablemente. Pero no se le ve este complejo que se le atribuye en general a la izquierda con el manejo de la seguridad pública, ¿no? O de llamarle terrorismo al terrorismo, aunque no hablamos de la ley antiterrorista. Él se distinguió bastante de ese inicio del gobierno donde hablaban de que Yaitul había dado declaraciones, de que no perseguían ideas. Claro. Yo creo que se ha terminado imponiendo su postura más clara, ¿no?, al respecto. Más de halcón, si se quiere. No sé si halcona, porque es un creo halcón que es atípico. cuidadoso, sí, es bastante cuidadoso, pero le importa que se ejerza el derecho, ¿no?, que estemos en una... Sí, claro. Lo que pasa es que además la ley antiterrorista chilena es muy defectuosa en varios aspectos, y uno de ellos es que establece un cierto ánimo, ¿no es cierto?, del autor del delito, que es muy difícil de probar en tribunales. Por tanto, incluso cuando uno la necesidad de modernizar esa ley, cuando uno habla de la ley antigua, está validando un modelo de terrorismo que es una visión muy antigua y que hace muy difícil la persecución penal, porque en última instancia, como fiscal, probar un ánimo siempre va a ser muy difícil, ¿no? Tal cual, pero detalló que se había avanzado en esta nueva ley del robo de madera a figuras que permitan mayor instrucción para la persecución de los delitos, pero bueno, no sabemos bien de qué sirve si es que las penas no aumentan y permiten la no prisión preventiva de los imputados, claro, que pueden fugarse. La ecuación es la aumento de la pena, pero también la probabilidad de ser detenido. Claro. Eso se supone que un maximizador de utilidades que se dedica al delito debería preocuparse de esas dos cosas. Y las dos son importantes, digamos, aumentar las penas, pero también que la probabilidad de ser detenido sea mayor, digamos. Oye, un gusto, Pato, tenerte acá. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en ausencia de la Paula. No, Paula, decirle que su puesto está bien cuidado. Bien cuidado, bien cuidado. Gracias por la disposición. Juan Diego, nos reencontramos mañana porque se nos acabó el programa. Que esté muy bien. Muchas gracias por la compañía en Días Contados. Hasta la próxima.